Hoy, al caer el sol, en muchos lugares de España se va a celebrar la mágica Noche de San Juan, un ritual de bienvenida al verano, de purificación y también de alejamiento, ¿verdad?, de los malos espíritus, que siempre nos parece que está fuertemente ligado a los conjuros y a la brujería. Bueno, pues para ahondar un poco más en este tema, hemos pedido la colaboración de alguien que lo ha investigado en profundidad para la elaboración de su libro Pasaporte de Bruja, volando en escoba desde España a América en tiempo de Cervantes. Este es el último, pero ya verán, nos va a contar mucho más acerca de su bibliografía. Hablamos de la historiadora y escritora, también profesora de la Universidad a Distancia de Madrid, de la UDIMA, María Lara Martínez. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Buenos días, Mónica, y oyentes de Es Radio y también de Alcarria TV. Me encanta tenerte hoy por fin ya aquí de tú a tú. Efectivamente, bien lo dices, al tenerla físicamente, los estudios de Es Radio nos permite que a través de las cámaras de Alcarria Televisión nuestros más fieles seguidores pues puedan seguir también esta entrevista en una noche mágica, ¿no?, en la que nos preparamos para purificarnos, María, ¿o cómo lo hacemos? Bueno, pues estamos como el conde Olinos en ese romance que madrugaba en la mañana de San Juan para dar agua al caballo. Bueno, pues nosotros también preparándonos ya para estos rituales mágicos que, más allá de lo esotérico o de lo que se quiera vender desde determinadas campañas, pues lo que tenemos que recordar es que es una fiesta típicamente castellana y a la vez también muy extendida en todo el mundo, y que hace que ese magnetismo del precursor de San Juan Bautista, del primo de Jesús, pues haga que hoy, también en el tercer milenio, ese valor de lo mágico se introduzca en nuestra sociedad tecnológica, y hoy creamos también en el poder de las brujas buenas, por supuesto. Las brujas buenas, eso sí. Vamos a poner un poco, a sentar las bases, porque siempre tenemos en la mente la relación entre la noche de San Juan y el solsticio de verano, esa noche más corta del año, pero en esta ocasión, no sé si esto es una casualidad de este año o suele darse, que este ha sido hace un par de días, ¿no?, cuando entraba el verano, el día 22, y esta noche, bueno, pues va un poco por libre, va un poco a su aire. ¿Suele coincidir el solsticio con la noche de San Juan o así era entonces y ahora no lo es, debido a lo mejor también al calendario laboral, que también nos limita mucho las fiestas? Claro, también está esa tradición de pasar las fiestas hacia los viernes, que en este caso, bueno, nos viene también pues perilla, perfecto, vamos, sí. pero hay que destacar que con los cambios que ha habido del calendario a lo largo de la historia, primero el calendario juliano, con Julio César, que se quedó prendado, no sabemos si en una noche mágica como esta de Cleopatra junto a las arenas de Egipto, y luego en 1582 con el nuevo calendario gregoriano, pues eso va a hacer que haya desajustes en los usos horarios, y más y menos ahora cuando cambiamos de hora en octubre y en marzo cada año. Pero bueno, lo importante es que tenemos que saber que las noches menguan, los días crecen, en otro momento las noches crecen y los días menguan, y que esto también tiene unos hondos orígenes. Teológicamente, hablábamos de Juan el Bautista, pues está esa frase de que él tenía que menguar para que el Mesías creciera, y por otra parte, pues esa dimensión planetaria de los eclipses, que cada noche nos permiten ver también con esa metáfora las estrellas, porque como a lo largo de la vida solo podemos ser conscientes de la alegría cuando, mirando por el retrovisor, nos damos cuenta de otros momentos de apuro o de tristeza. Por eso las estrellas solo se ven de noche. Qué bonito, además cómo nos lo va reubicando, ¿no?, y cómo nos vas orientando un poco para vivir esta noche de una manera también diferente y un poco basada también en ese rigor de investigación e histórico que os suele caracterizar a ti, María, y a Lara también, a Laura, tu hermana. Digo que hoy el protagonista es este libro, Pasaporte de Bruja, porque es el último que has sacado en esta temática, pero sé que tienes anteriormente también otros relacionados con esto, y que yo no sé si es que en el fondo realmente esto de la brujería, de la historia, de todo lo que encierra la historia de nuestra tierra en cuanto bueno, pues a estas mujeres a lo mejor mal interpretadas en su época, te ha cautivado y te ha hechizado a ti misma también. Pues sí, mi primer disfraz en Azuqueca cuando íbamos a Parvulitos fue de hada. Eso yo creo que mientras me estaba fabricando en casa ese sombrero puntiagudo con velo y cuajado de astros, yo iba ya ensayando algunos pasos para las futuras pociones. Lo digo de broma, pero realmente es un tema que me ha interesado desde muy pequeña, y que después, durante los años de investigación, de estancia académica en París, también con Laura,
Laura y luego en solitario en Harvard, en Estados Unidos, como fellow en la Universidad Norteamericana, pues allá donde iba investigaba, en ese caso, sobre las brujas de Salem o sobre las brujas del norte de los Pirineos y, por supuesto, que también pasando por la Inquisición castellana y en Guadalajara, porque brujas, a verlas, haylas, y lo que tenemos sobre todo es que descartar esa imagen negativa de la brujería. En el siglo XVI, cuando había casos de homicidios o de asuntos siniestros, ¿por qué se decía que había sido una bruja? Realmente tendrían que haber dicho que era un criminal el que había cometido esos actos delictivos. Pero la bruja es la mujer sabia y por eso a las que fueron malas y que se las catalogó de brujas las sacamos del saco y nos quedamos en ese catálogo con las curanderas, con las médicas, con las farmacéuticas de todo un milenio. Cuando a la mujer no se le dejaba ir a la universidad, ¿cómo el inquisidor podía echarle la culpa de practicar una ciencia sin estudiarla? Si es que no podía, no se le daba acceso a la matrícula. Claro. Hasta finales de la Edad Moderna, con la doctora de Alcalá, María Isidra de Guzmán, no vemos que se empiece a desarrollar el acceso universitario de las damas. Y en un tiempo en el que se buscaba a la mujer como perfecta casada, siguiendo el símil de Fray Luis de León, o como dama boba, siguiendo a Lope de Vega, pues a la mujer sabia se la veía como una amenaza, y de ahí que hoy la reivindiquemos, porque cuántas mujeres no perecerían en la hoguera o en el anonimato o en la depresión de ver que sus obras se las firmaba el varón que estaba a su lado, ya fuera, pues por ejemplo, Sofonís Banguisola, la pintora del Renacimiento, que estuvo muy cerca de donde estamos ahora, en el Palacio del Infantado, en la boda de Felipe II, y también, bueno, pues Luisa Roldán, la Roldana, la escultora barroca, que también tiene obra cerca de esta emisora de Es Radio en el Museo Provincial, con esas imágenes simpáticas y pintorescas de la infancia del niño. Pues la verdad es que sí, que es una muy buena forma de reivindicar a estas mujeres que en su época pues no fueron reconocidas, y aunque no tuvieran ese acceso a los estudios, la inquietud propia que alguien lleva dentro es irrefrenable, con lo cual pues esa forma de sacarla a la luz y de practicarla en muchas ocasiones les suponía ese calificativo de brujas, y en otras muchas más también tener el final de sus días en un trance, ¿no?, tan malo como puede ser el de la hoguera, ¿no?, que tú nos hablabas ahora, María, de la Inquisición. Pero volviendo un poco a la magia que tiene esta noche en especial, la noche de San Juan, ¿cuál es la vinculación más directa que tú has encontrado, o el caso más llamativo, ¿no?, el que te ha gustado más, de esas prácticas rituales de las mujeres, de las brujas y brujos en esta noche de San Juan? Bueno, pues ya avanzando el siglo XVIII, cuando comparecen ante el inquisidor de Pamplona para darle cuenta de todo el elenco de recetas que se había utilizado para la noche de San Juan, y entre todas esas hierbas hay otra que tiene consonancias gallegas, y era esa anamoradeira, la hierba para enamorar, que está descrita y que todavía hoy se sigue recogiendo en esas peregrinaciones a San Andrés de Teixido, donde va de muerto quien no fue de vivo. Bueno, pues muy curioso además, y vemos que no hace falta que nos vayamos a lugares lejanos para encontrar esas referencias, pero vamos a acercarnos incluso un poco más, que tú eres una estudiosa y además la tierra también te tira, y en Castilla-La Mancha tenemos también ejemplos de ello, y no sé si aquí en Guadalajara nos puedes hablar un poco de estas brujas y de esta noche en concreto. Sí, podemos primero diferenciar cómo, sin justificar lo injustificable, la leyenda negra que pesó contra la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII, en esa edad privilegiada para las musas, pues fue orquestada por ingleses y holandeses, movidos básicamente por la envidia. Y cuando hacemos el recuento de personas que murieron en la hoguera por causas hechiceriles, en Pasaporte de Bruja, cuento cómo en lo que hoy es Alemania, en Centro Europa, perecieron 25.000 personas acusadas de hechicería. En la monarquía hispánica,
fueron 300. No podemos, por tanto, justificar lo injustificable, pero sí matizar que España no fue adelantada en la caza de brujas. Y luego, otra cuestión que nos lleva a nuestras tierras, la Inquisición, aunque hubiera perfiles muy diferentes entre los teólogos que ocupaban ese cargo, desde inquisidores sanguinarios como Torquemada a inquisidores razonantes como Enzuaga Ramurdi en Navarra, Alonso de Salazar y Frías, que había pasado por el seminario de Sigüenza y que era un hombre muy comprensivo, que de hecho convenció a partir de 1610 de que no había brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos, y él sabía que sí que había, pero tenía que convencer a sus compañeros de la Suprema de la Inquisición de que pararan la caza de brujas, Claro. cuando el 75% de la población era analfabeta. Pues con estas dos matizaciones nos adentramos en pareja en el siglo XVI, en la época de Carlos V, cuando hemos estado dando Laura y yo conferencias allí, siempre destacamos el valor de un pueblo que no aplicó la justicia por su mano y que mandó que fueran las autoridades para tratar algo tan delicado como era el allanamiento de moradas por determinadas vecinas, las morillas, que sembraban el pánico entre todos los habitantes, y al final las acabaron condenando a 10 años de destierro perpetuo del obispado, mientras que otros magos que nunca habían hecho daño a nadie, porque ya sí que estaban acusadas de delitos incluso de sangre, pues hubo magos que practicaban vuelos astrales, como el conquense Eugenio Torralba, que aparece citado en el Quijote, que voló a Roma a través de la mente y que visionó el saco de Roma por las tropas de Carlos V en 1527 y que al final acabó por ese mal endémico, la envidia, con sus huesos en la cárcel de la Inquisición, acusado de ver a su propio ángel de la guarda, Ezequiel, un peregrino, un ángel con el pelo rubio, los ojos azules, que siempre trataba de favorecer a los demás. ¿Y por qué a personas que estaban acusadas de homicidios él las perdona, y a personas que tenían un don que no podían, como decía Mónica, era controlar, inocuo, ¿no? También, claro, al fin y al cabo. y que era beneficioso además para mantener la paz pública, pues se los acusaba de ese modo? También cerca de nosotros, en Guadalajara, nació Alonso de Mendoza, que por cierto era bisnieto del cardenal, bisobrino, diríamos mejor, del cardenal Cisneros, que por supuesto no tenía hijos ni nietos, pero sí que tenía una relación muy allegada con su sobrina, y por tanto, pues este era como sobrino suyo. Y Alonso de Mendoza era un experto en sueños, en la interpretación del subconsciente cuando no había nada de psicoanálisis de por medio, y entonces este hombre fue el capellán de la vidente Lucrecia de León, que presagió el desastre de la Gran Armada en época de Felipe II. Vivió aquí en Guadalajara Alonso de Mendoza, segundón de los condes de Coruña, fue canónigo de Toledo, magistral de Alcalá, y al final pereció en una celda del convento toledano de Santa María de Sisla. Y bueno, pues había gastado gran parte de su fortuna en comprar esos libros del Renacimiento sobre el saber de los antiguos acerca de la magia, pero vamos, que a pesar de ser procedente de una familia de los grandes de Castilla y ser sobrino del cardenal Cisneros, pues murió igualmente sin hacer daño a nadie, pero porque se consideraba que era más peligroso tener profecías sobre el rey que sobre el resto de los súbditos. Fíjate tú, todos estos casos los recoges en este libro, por ejemplo. Sí, todos estos y muchos más. Claro. Algunos pasan también por duendes de la Alcarria que removían las cámaras, esa tercera planta o segunda planta de las casas, y que cogían tanto apego a los miembros de la familia que cuando ellos, cansados de que les quitaran las cosas de sitio y les trastocaran pues los muebles de la casa, se iban del domicilio, y el duende era el primero que se iba con ellos. Ay, más majo el duende. Duendes por Mondéjar, por Berninches, también pueden encontrar los lectores en Pasaporte de Bruja. También la importancia de cómo determinadas calles o determinados montes o parajes en Valdepeñas de la Sierra y en otros espacios de nuestra geografía guadalajareña pues se asocian con las brujas, y como cerca de nosotros en Soria pues está Barahona, donde decían las brujas de Sacedón, de Alcocer, de Villalba del Rey, en fin, de este límite de pantanos cuando no había embalses en la frontera de Cuenca con Guadalajara, pues todas estas brujas decían que se
iban a hacer sus fiestas, sus aquelarres a Barahona, a Soria. Hace poco me enteré, María, que a Peñalén se le conoce como Peñalén de las Brujas. Sí, allí también etnográficamente es otra de las fuentes o de las vertientes para examinar la brujería, porque hay documentos que se han conservado, otros no, pero la memoria oral es igualmente válida, y también las canciones, que las localizo en los archivos y también haciendo trabajo de campo, con melodías muy similares y letras que tan pronto dicen que eran brujas de Canarias que venían en una hora en el siglo XVI a Madrid. Con una hora de retraso. Sin avión desde Las Palmas, o brujas que iban por la zona de Molina de Aragón volando. Unas lo cantaban a modo de Isa Canaria, otras a modo de J. Alcarreña. Claro, qué bonito. De todas maneras, imagino, y además tú en toda esta investigación que has realizado, que en lugares muy concretos, como algunos de los que estás señalando, con esta ligazón tan grande, ¿no? con el tema de la brujería, en este día de hoy tendrán sus rituales propios y los mantendrán, porque sí que es cierto que ahora nos apuntamos un poco al carro de las nuevas modas, y esta noche sí, hay muchos municipios que ya han anunciado pues sus hogueras particulares, ¿no? Pues para saltar un poco la hoguera y hacer esos rituales de los que hablábamos al principio. Esos son los que acogen como nuevos unas tradiciones que llegan de antaño, pero habrá otras localidades, digo yo, que siguen manteniendo estos rituales, como por ejemplo se me ocurre Jadraque y esas hogueras, ¿no? Que Claro. son además una fiesta de interés y de interés turístico, me refiero, y que, pues lo han sacado a la luz y es más, lo llevan en gala, ¿no? Hacer esta noche algo tan especial. Claro, misas, procesiones, hogueras, encuentros a la luz de la luna, también esa cita especial para los enamorados o Rituales como de fertilidad. existe en algunos claro. puntos, en este caso de la Alcarria de Cuenca, que decían que en la mañana de la noche de San Juan, al ir a dar a beber a las caballerías a la Fuente de la Calva, estoy hablando de Villaconejos de Trabaque, pues allí se podía ver la rueda de Santa Catalina, o que el primer mozo que fuera a llevar también a su corcel a darle agua se cruzara con una chica y ese iba a ser el hombre con el que se iba a casar, o también sirenas escondidas en pozas milenarias del tiempo de los moros, que era a los que se achacaba cuando algo era Cualquier muy cosa. antiguo, y también, pues esa posibilidad de que en un determinado momento, no se sabe cuándo, la sirena, una noche de San Juan, vuelva a hacer esa aparición estelar. Y claro que tenemos que revivir a la luz de la luna estas historias que todavía nos permiten creer que lo mejor está por llegar y que la bondad es posible en un mundo donde lamentablemente los telediarios se abren con cabeceras tan tristes de guerra internacional o de sufrimiento sucesos, en distintas terroristas, latitudes etcétera, etcétera, del sí. planeta, pues reivindicar esa noche de San Juan de purificación de las conciencias, de petición de deseos y sobre todo, de mirar al otro como una posibilidad de amistad más que a través del muro de la desconfianza. Yo haría una recomendación todavía más allá, y es como lectura en este día y mañana, lógicamente, y en los días posteriores, porque esto merece la pena reflexionarlo, de este pasaporte de bruja volando en escoba de España a América en el tiempo de Cervantes, que es una de las últimas publicaciones, por supuesto, de María Lara. ¿Qué tal va funcionando? Muy bien, salió a principios de este curso, 2016-17, en el mes de octubre. Fueron muchas las entrevistas que se salpicaron a lo largo del otoño, en televisión, en radio, y luego los encuentros literarios que nos mantienen continuamente, en ese caso, a la cita con los lectores. Así que la bruja Cleo, que vemos en la portada, que me empeñé en que fuera Guapísima. una bruja guapa, que desafiara esa imagen negra de las hechiceras, una bruja buena que con 35 años un día, en un pueblo de Castilla, quién sabe si de Guadalajara, se cansa de solucionarle la vida a las clientas y decide coger su escoba a vapor, montar en ella a su gata Tábata, blanca, no negra, como lo que se dice de los gatos de los augurios, y decir que empieza un viaje hacia el otro lado del charco, hacia el Atlántico, quizás también hacia otra Guadalajara mexicana, y allí se encuentra entre las ruinas aztecas y mayas con los chamanes que le acaban de enseñar
lo que le gustaba a ella también aprender sobre las pócimas, lleva entre manos en ese viaje Cleo en el siglo XVI hacia las Indias un códice antiguo porque se quiere preparar unas oposiciones a bruja, pero al final acaba viendo que la experiencia práctica es mejor que la teoría y solamente empieza a sentir determinados escrúpulos de conciencia cuando se da cuenta de que se ha ido a América sin carné, sin pasaporte, sin ese pasaje que tenía que emitir la casa de contratación. Así que un día se presenta en Sevilla, en esa casa de contratación, para ir con papeles, para ir legalmente a las Indias, y algún duende trazó un retrato velazqueño que le sirvió a modo de fotografía antes de que se inventaran las cámaras en ese carné. Y con esa ilusión es con la que la bruja Cleo y su gata Tabata van haciendo amigos por los aires, se va encontrando con distintos personajes que la cortejan y finalmente ella encuentra el amor en el ser más insospechado. Pero dejo ahí la puerta abierta, y la puerta sobre todo de la alacena donde vive el que va a ser el novio de la bruja Cleo. Qué bonito nos ha pintado ahora mismo lo que es este recorrido vital de la bruja Cleo, que ya nos tiene hechizados, yo creo que a todos. Y aquellos que todavía no tengan en sus manos este libro, Pasaporte de Bruja, por favor, háganme caso y háganse con un ejemplar, porque desde luego, como estamos viendo con su autora, con María Lara, va a dar mucho de qué hablar y siempre tendremos, yo creo que, algo que ojear y que curiosear entre sus páginas. María, que tengas una feliz noche de San Juan, que hagas los rituales que tú creas conveniente, que haya que hacer esta noche, y eso, que nos sirva sobre todo de purificación, y que mañana, en ese día en homenaje a San Juan, pues seamos otros, quizá mejores, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que uno espera de esta noche. Es verdad, dejaré el libro de Pasaporte de Bruja sobre el alféizar, así la luna lo inundará con su magia y también llegará a los lectores pues esa fiebre de saber que tenían las brujas buenas en el siglo de oro, y esa travesura también que le hacía, bueno, pues reír a los encantadores de Don Quijote, del viejo hidalgo, cuando en vez de molinos veía gigantes. El sueño de la ilusión para siempre aspirar a más y a volar alto. Pues volando alto, claro que sí, María Lara, muchísimas gracias. Un placer.